Saludos compañeros y estimado docente. El día de hoy me voy a permitir entregar la actividad número 2 correspondiente a la evolución de la educación en el sistema educativo colombiano, correspondiente al curso de gestión y administración de los sistemas educativos. Para iniciar, eh, les haré hincapié en que para hablar de la evolución histórica educativa en nuestro país es tener que remontarnos a la época de la colonia. ¿Por qué? Porque es en esta etapa que nacen las primeras escuelas rudimentarias donde se imponía el aprendizaje de las letras y la religión católica sobre el pueblo indígena. La educación era muy excluyente, solo era para las personas de raza blanca y que tuvieran recursos para pagar la educación. No se aceptaban negros, mujeres, indios, blancos, pobres ni mestizos. Solo se dictaba literatura, teología y filosofía. Las clases eran en el idioma del latín. Entonces, el pensum académico en cuanto a la cantidad de materias que se veían, en este caso solo eran tres: literatura, teología y filosofía. Eh, la mayoría de las clases, los docentes exigían a sus estudiantes que todo debía ser memorizado y que la edad para ingresar a estudiar era casi una persona adulta. Los niveles académicos no existían como los conocemos hoy, como lo es preescolar, primaria o el bachillerato. La información, toda información que el docente le traía a sus estudiantes debía ser totalmente aceptada. Ningún estudiante podía ponerse de pie y, digamos, presentar una crítica en cuanto a la educación e información que le estaban brindando sus docentes. El que hacía esto era considerado como un acto de rebeldía o casi que de traición dentro de lo que se conocía como el dogma, o lo que es el dogma de la religión católica. ¿Por qué? Porque era la religión católica a la cual se le encomendó la educación del, del pueblo colombiano. No solo habían escuelas donde se dictaran clases, sino que también habían algunos tutores, pero esos tutores tenían que asistir a la casa de los niños y era bastante costoso que un padre de familia o que alguien pagara la educación de los niños. Así que la educación, en conclusión, era muy excluyente. O sea, para poder estudiar debías tener dinero sí o sí, y no debías tener ninguna de las, digamos, eh, dificultades o diferencias que tenían los otros niños en esta época. A finales del siglo XVIII aparece un señor que se llama José Celestino Mutis, y también aparece el obispo Antonio Caballero y Góngora. Estas dos personas fueron los que intentaron impulsar una reforma para incluir más materias al pensum académico. De esta manera se puede concluir que durante esta época la educación en Colombia presentaba un atraso porque solo eh, privilegiaba a las personas de clase alta, y las malas administraciones presumían y promovían el atraso dentro de lo que era el campo educativo. Luego de esta etapa aparece en el siglo XIX, se inicia con un fomento en la educación. Se establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria, y el gobierno estaba desorganizado en cuanto a esa parte, y la educación se subsidia por estados federales y municipios. La población rural no tenía ningún tipo de incentivo, aún permanecían los beneficios para las clases altas, y la educación promovía un modelo educativo europeo. Cuando inicia el siglo XX, la educación pública primaria empieza a ser gratuita pero no obligatoria, y debió o fue orientada en su defecto a que los jóvenes se prepararan para la agricultura, la industria fabril y el comercio. Se crearon diferentes organizaciones para promover el estudio, para reducir la tasa de analfabetismo, al igual
que se establecen, empiezan a establecer leyes para la educación. Entonces, recordemos que hay, dentro del video que vimos sobre el paradigma de la educación, una de las cosas que marca el proceso educativo es la economía. Entonces, de acuerdo a cómo un país tenga la visión del desarrollo económico, a ese campo se empieza a orientar la educación para crear personas que sean útiles al, al modelo social o al modelo económico que está manejando un país. Ya el siglo XX inicia con una, como todos conocemos, lo que hemos alguna vez nos hemos ubicado a leer un poquito de historia. El siglo XX inicia con algo que se llamó la Guerra Civil de los Mil Días, que demoró del año 1899 al año 1902. Durante esta época, recordemos que fue un caos total para nuestro país, y cuando ya termina esta guerra se encuentra el país totalmente arruinado, con una grave crisis en el sector externo y financiero, y la inflación tenía un alto nivel y la deuda pública estaba exacerbada. Ya en el año 1903, cuando termina el periodo de la guerra, se establecen las leyes dentro de unos numerales y de unos decretos, como lo es la ley número 39 de 1903, y en esta reglamentación se divide la enseñanza oficial en educación primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La ley estipuló en esta etapa que la educación pública en el país debía ser o debía estar regida por los cánones de la religión católica, y que la educación primaria debería ser gratuita, pero no obligatoria. Esta etapa de la escuela, la división de la educación en primaria y secundaria, recordemos que en esta etapa se crea las escuelas primarias se dividen en urbanas, en rurales y nocturnas, y cada una de ellas tenía una reglamentación o unas normas diferentes. Por ejemplo, la escuela urbana constaba de 6 años de enseñanza. Los dos primeros llamados elementales, los dos siguientes se conocían como escuela media, y los últimos años eran la escuela superior. Mientras que en la escuela rural solo constaba de 3 años de instrucción primaria y era alternada según el género. Y en cuanto a la educación secundaria, esta debería estar a cargo de la nación y debía ser inspeccionada por la rama ejecutiva. Recordemos que empiezan a incluir, la nación empieza a defender o a promover lo que era la instrucción industrial, la cual estaría financiada por la nación, y los establecimientos estaban ubicados en Bogotá o por los departamentos en los demás casos. La educación secundaria se dividió en técnica y clásica, y la primera se le fomentó explícitamente, la escuela técnica, unos objetivos del gobierno, en los cuales eran impulsar que la juventud por el camino se fuera por el camino de la industria, y la otra parte se promovió para la creación de escuelas normales en las diferentes capitales del país. Recordemos que durante la época de la guerra las escuelas fueron clausuradas, algunas escuelas normales, para formar docentes, y esto llevó a que nuevamente, cuando terminó la guerra, se despertara este deseo para poder suplir la cantidad de docentes que habían o hacían falta para continuar con el proceso educativo del país. Luego aparece la resolución 23 de 1911, y a través de esta se prohíbe el uso de la férula y de cualquier otro castigo físico en las escuelas de la República de Colombia. Hubo una ley también de 114 de 1913, donde se crea la pensión y la jubilación de los maestros de las escuelas, y se crea la ley 56 en el año 1927, y se convierte en obligación hacer la etapa de la básica primaria. Luego de esta etapa aparece el gobierno del presidente Nel Ospina, y este presidente intentó reformar el sistema educativo
basado en una recomendación que vino directamente desde Alemania. Se conoció como la misión alemana. Sin embargo, la Iglesia Católica se opuso totalmente, rotundamente, a cualquier cambio que se hiciera dentro del manejo que se le venía haciendo a la educación, porque pretendían que se iba a haber comprometido sus intereses. Entonces, cuando pasa esta etapa, que la Iglesia Católica se opone, empieza a recaer la responsabilidad financiera de la educación eh, en el país, como es obvio, en los departamentos y en los municipios. Y esta obligación recaía directamente sobre los departamentos, en especial la educación o la financiación de la educación primaria, que pasó a través de los años con esta distribución, que a lo largo de todo este tiempo, de esta etapa, eh, los departamentos y los municipios no tenían claro cuáles eran sus responsabilidades y hasta qué punto llegaban. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Como se señala en un escrito o en una memoria de 1918 del ministro de Instrucción Pública, en muchas ocasiones las labores de la nación y los departamentos se sobreponen, como en el caso del nombramiento de los docentes de la escuela primaria y en la elaboración del penso. Esto a que llevó que a través del tiempo las instituciones, eh, los municipios que tenían, digamos que cierta cantidad, o los departamentos que tenían buena productividad, tuvieron la facilidad para contratar docentes, y para que los municipios, en concordancia con ese trabajo de contratar docentes, eh, tuvieran planta física para empezar las clases en las escuelas. Entonces, como muchos de los departamentos en Colombia en esa época no disponían de suficientes recursos, se ocurrió un fenómeno eh, que es, yo lo llamaría desigualdad educativa. ¿Por qué me hablo de desigualdad educativa? Que los departamentos con mayores riquezas se trasladaron muchos años más en educación que los departamentos de bajos recursos. Y es el día de hoy y aún se nota que muchos de los departamentos, la calidad educativa en los departamentos en los cuales la calidad educativa es un poco superior, son los departamentos que siempre han tenido cierta hegemonía por encima de cualquier otro departamento en el país, como lo es el departamento de Cundinamarca, el departamento del Valle, el departamento de Antioquia. Entonces, a través del tiempo fue un punto que creó bastante diferencia en la educación que tenemos hoy día. Luego aparece en el año 1930 un señor llamado Enrique Olaya Herrera, muy conocido. Este hombre liberal eh, venció las elecciones presidenciales y terminó con una larga etapa presidencial predominada por los conservadores. La principal función de este presidente fue o notó que el problema educativo en el país era que estaba descentralizado los recursos que se le invertían a la educación. Entonces, a través de esta observación que hizo, trató de unificar un solo fondo para poder financiar la educación en el país. En el año o en el periodo de 1977 a 1986 se empieza a notar un estancamiento en los indicadores educativos. Disminuye un poco la matrícula y el número de docentes y en la área básica primaria y los niños estudiantes también. En el área secundaria sí aumenta un poco, pero no igual que en los años anteriores. En esta etapa se crea, digamos, uno de los puntos más grandes en la educación en cuanto a lo que los docentes se refiere, y es que en el 1979 se crea un estatuto docente llamado Decreto 2277, que hasta el día de hoy hay muchos docentes que se rigen en la educación pública por el Decreto 2277, en el cual se expresan muchas garantías, y este decreto se manifiesta como una de las grandes logros o como una de las grandes victorias del magisterio, más conocido como FECODE. Luego de esta etapa aparece lo que se llama la Constitución de 1991,
y en esta Constitución se crea o se define la educación como un derecho fundamental de todas las personas y se reglamenta la educación obligatoria desde los 5 a los 15 años. Por lo menos un año de preescolar no es educación básica y que esta educación es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Se crea en el año 1994 la Ley 115, o más conocida como la Ley General de Educación, que es la ley que nos rige actualmente a los docentes que estamos en trabajando con el Estado de manera pública. Sin embargo, hay algunos decretos que pueden derogarse si a algún presidente se le ocurre crear otro decreto que derogue alguno de los que están establecidos en esta ley 115. Ya en esta etapa hasta el 2000 se empieza a preocupar la cobertura, para aumentar la cobertura de los estudiantes, aumentar la educación, la calidad de la educación y aumentar el número de estudiantes de los cuales se abarcaba a través de este proceso. De ahí aparece el señor Uribe estableciendo varios reglamentos para la educación, entre ellos la profesionalización de los docentes, donde se crearon los famosos concursos docentes para ingresar al magisterio, y hasta el día de hoy se viene trabajando en lo que se llama calidad educativa, y entre eso se han creado varios programas para ayudar a la educación, a la calidad de la educación. Actualmente existe un proyecto que se llama Proyecto PTA o Programa PTA, que es Programa Todos Aprender, el cual se vino manejando durante toda la vigencia del señor Juan Manuel Santos, y que permanece hasta el día de hoy, y al parecer va a seguir continuando con la presidencia del señor Iván Duque. Entonces vemos a través del tiempo toda la evolución que ha tenido la educación en Colombia, desde que se comenzó en las famosas doctrineros, los curas doctrineros que empezaban dando las clases, y vemos que hasta ciertos años, como hasta el 1800, estuvo la educación bajo la mano de la Iglesia Católica, hasta que llega un momento en que se decide separar la educación del punto religioso al punto educativo o del Estado. Entonces, hasta el día de hoy vemos que la evolución en cuanto a calidad educativa no es que haya mejorado mucho, porque aún se siguen teniendo las mismas falencias, las mismas dificultades. Lo único que podemos evidenciar es un avance en cuanto a infraestructura y preocupación por tener la planta docente necesaria para educar al país actualmente. Esto dentro de la evolución del sistema educativo de Colombia. Ahora vamos a pasar a ver lo que serían los conceptos y la estructura del sistema educativo colombiano. Ok, para hablar de concepto y estructura del sistema educativo colombiano, quiero que imaginemos la palabra sistema. Recordemos que cuando hablamos de sistema estamos haciendo referencia a un procedimiento el cual necesita de diferentes elementos necesarios para poder obtener o presentar un producto. En el caso de la educación, nuestros productos serán nuestros estudiantes, y todos los elementos necesarios son desde el Estado hasta los padres de familia que incurren dentro del proceso o del sistema educativo colombiano. La educación en Colombia, según el Ministerio de Educación, está definida como ese proceso de formación permanente, y es de manera personal, que cada persona tendrá derecho a recibir educación por parte del Estado, y a la vez la sociedad estará en la obligación de brindar una educación de manera correcta. Esta educación se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, es decir, que se forma la persona desde todos sus aspectos: aspecto social, aspecto afectivo, cognitivo. Todos los aspectos de la vida de la persona se trabajan dentro de
el sistema educativo. Y esa estructura, la estructura de la educación, se define dentro de 4 niveles. El primero es educación preescolar, el segundo es la educación básica, y la educación media y la educación superior. Entonces la educación preescolar está en esa etapa donde el niño va de los 0 a 6 años, o de 1 a 6 años más bien, de 1 a 6 años, donde el niño empieza a recibir su educación en la parte preescolar. Lastimosamente, solo en la educación pública se maneja lo que es preescolar, que solamente se acerca el niño cuando tiene 4 años y medio o 5 años y solamente hace un grado de preescolar. Y eso vemos que repercute en el desarrollo libre o en el avance del conocimiento del niño para enfrentarse a la básica primaria. La básica primaria de igual manera se divide en dos partes, que es la básica primaria y la básica secundaria. Entonces la básica primaria va de grado primero a grado quinto y la básica secundaria va de grado 6 a grado noveno. Entonces esa sería la parte de la educación básica, básica primaria. Eh, Luego vemos a la educación dentro del media, la educación media, que se organiza desde los niños de 15 a los 16 años, que son grados 10 y grado 11. Y ya aquí se prepara el estudiante para la educación superior. Ya la educación superior es la etapa donde ya depende, digamos, todo el proceso educativo, digamos que financieramente, a menos que el estudiante se gane un subsidio o algo así, eh, corresponde directamente a los padres de familia. Y de esta manera vemos que aún prevalece la desigualdad en cuanto a la parte económica, porque la mayoría de las instituciones públicas en algunos casos proponen unas matrículas académicas y unos orden de matrícula bastante exageradas para poderlas cancelar. Entonces, esa sería la estructura y los conceptos básicos que se manejan dentro de el sistema educativo colombiano. Si hablamos de las características del sistema educativo colombiano, hablaremos que la educación recae directamente sobre el Ministerio de Educación Nacional. Ahorita lo que hacía referencia cuando hablaba de que dependía de los padres, son los padres que, digamos, ponen una parte económica, pero es el Ministerio de Educación Nacional y es el Estado quien está en la obligación de presentar al pueblo colombiano un programa y instituciones donde la gente pueda estudiar y se pueda capacitar. Entonces, en ese sentido, esa es la principal característica, que es el Estado quien está presentando a, al pueblo colombiano la manera para educarse, quien establece, digamos, los parámetros para que una persona se pueda graduar, se pueda estudiar en cualquier era de los niveles educativos. Y el Estado propone un presupuesto de acuerdo a la edad o a la etapa que está haciendo cada niño, cada estudiante, cada joven, cada alumno a lo largo de toda su etapa de estudiante. Bueno, para hablar de la comparación de Colombia en cuanto al campo educativo de Colombia con otro país, elegí a Colombia y al sistema educativo del país de México. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que la estructura en cuanto a la organización del sistema de edades para la educación, de años que demora cada educación, es prácticamente de diferencia de 2 años. ¿Por qué escogí México y Colombia? Porque estos dos países son uno de los países mejor en cuanto a economía se refiere en América Latina. Por su volumen presentan grandes desafíos en el sistema de educación, tanto básica como educación superior. Aquí tenemos el ejemplo que la educación en México y en Colombia demora 2 años. La educación básica primaria sí se nota la diferencia, uno demora 6 años, el otro demora 5. En el de México demora 3 la educación básica secundaria, en Colombia demora 4.
Colombia la educación media superior demora 3 y en Colombia demora 2 años la educación media. Sin embargo, vemos que la comparación del estudio de Colombia con México es más alta la población que se matricula en educación superior en Colombia que en el país de México. Sin embargo, México supera a Colombia en la cantidad de estudiantes y supera a Colombia en la cantidad de instituciones de educación superior. Bueno, y para ir cerrando, para hablar de las fortalezas y dificultades que tenemos dentro de nuestro sistema educativo, yo considero que las principales fortalezas que tenemos dentro de nuestro sistema educativo es que tenemos claramente definido y amparado bajo la ley nuestro sistema educativo, que nos fundamenta la educación como un derecho primordial para que cada persona pueda acceder de manera oportuna a la educación. Esa es la principal fortaleza que encontramos dentro del sistema educativo. La otra fortaleza que también vemos es que existen en Colombia actualmente muchas instituciones calificadas con cierta trayectoria que permiten de manera internacional abrir campos y abrir espacios en el mundo de Latinoamérica y para poder, digamos, presentar e interrelacionarse con países con otros países. Entonces es otra de las dos fortalezas, o bueno, son las dos fortalezas que encuentro yo dentro de nuestro sistema educativo. Y una de las mayores debilidades que yo he observado es la falta del nivel alto o el alto nivel educativo de los docentes. Por lo general, la mayoría de los docentes que tenemos en Colombia no son doctor, no han hecho un doctorado, sino solamente o son normalistas o son licenciados y hasta ahí se han quedado. Muchos a veces no son especialistas y si hacen la especialización es con el fin solo de recibir un factor económico y no es por procurar, digamos, llevar a su aula de clase algo que innove y cree una nueva atmósfera dentro del aula y del salón de clases. Y sin embargo, lo que ahorita decía una fortaleza, existen algunas universidades que no ofrecen calidad educativa para poder formar personas aptas y competentes en nuestra actual sociedad. Entonces esa sería una de las otras de las debilidades que encuentro yo dentro de nuestro sistema educativo. Y para concluir, puedo decir que este trabajo ha sido bastante un poquito dispendioso porque tocó leer mucho, buscar mucha información y tratar de llenarnos de la mayor información posible para poder realizar este video, y creo que me excedí un poquito en el tiempo porque había cositas que no podía omitir. Sin embargo, siempre alcancé a omitir ciertas cosas, pero me parece que toda la información que quise saber fue oportuna y fue clara para todos los que están viendo este video en este momento. Entonces muchísimas gracias a todos por ver este video, por el docente por habernos permitido este espacio para investigar un poquito más sobre nuestro sistema educativo y empaparnos un poquito más de por qué actualmente vemos la educación, porque actualmente tenemos esta educación, digamos que de manera precaria. Entonces creo que nos quedan como las luces como para proponer posibles soluciones a nuestro sistema educativo que quizás no se han considerado o pueden ser consideradas, pero no se ponen en práctica porque hay muchos intereses políticos de por medio. Entonces, muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.